Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen una casa de fin de semana. Cuáles son las compañías más convenientes para asegurarla. Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la visita del economista Hernán del Villar. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Colón, compañía de seguros. Presentamos el nuevo seguro de hogar Multitarget. La vida está cambiando, los seguros también. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos acompaña Gustavo Nefa para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, tenemos mucha información, como siempre, así que vamos a arrancar rápidamente con todos estos temas. Vamos a comenzar hablando de la economía y justamente tras superar los 15 pesos con 60 semanas atrás, el dólar viene bajando y hoy se ubicó en su nivel mínimo desde mediados de septiembre en torno a los 15 pesos con 30. Santi, tanto el blanqueo de capitales como también el endeudamiento, ¿no?, de la nación, de las provincias, las altas tasas de interés en pesos vienen alimentando, ¿no?, una oferta de dólares inimaginable meses atrás. Así es, Ale, justo estaba viendo sobre la mesa la nueva etapa de la revista Bancos y Seguros, que se pregunta justamente si vuelve el atraso cambiario a la Argentina, con una inflación que este año probablemente supera el 40% y un tipo de cambio que no se ha devaluado tanto como algunos creían, justamente por las razones que vos decís, Ale. Quizás haya que agregar un factor más y es la baja tasa de interés a nivel internacional. También a principios de año se creía efectivamente que la Reserva Federal iba a subir la tasa de interés y, por supuesto, a levantar el spread respecto a las otras tasas de interés en el resto del mundo, incluyendo la Argentina. Esto no ha sucedido, está esperando, por supuesto, que finalicen las elecciones en Estados Unidos para probablemente hacer algún tipo de ajuste. Y bueno, todos estos factores han hecho que la Argentina sea muy atractiva para los inversores. Están llegando dólares del extranjero para posicionarse en pesos. Esta semana el Banco Central ha mantenido en 26%, en torno al 26% la tasa de interés de las LEVAX de referencias y claro, con una tasa de interés en el mundo entre 0 y 1% y que no haya expectativas de devaluación en el mediano plazo. Recordemos que el año que viene hay elecciones y que probablemente el gobierno intente mantener el dólar más o menos estable justamente para elevar el poder adquisitivo. Todo esto, bueno, conspira justamente contra, bueno, la llegada de dólares al país y el famoso atraso cambiario que se pregunta Bancos y Seguros en la última edición.
Bueno, algo que venimos justamente diciendo, ¿no?, en los últimos meses, se trata, ¿no?, de un contexto muy favorable para todos aquellos que invierten en colocaciones en pesos, pero un motivo de gran preocupación para aquellos productores que venden sus bienes al resto del mundo, o aquellos que compiten o que van a competir próximamente con las importaciones, ¿no?, que ven que sus costos suben mes a mes y el precio de lo que ellos venden se mantiene fijo o incluso tiende a caer. Sí, Ale, creo que la gran batalla va a estar dada, digamos, a comienzos del año próximo, en marzo, cuando empiecen las paritarias, ¿no? Porque recordemos que el campo tuvo un aumento de rentabilidad muy importante, por ejemplo, este año, con la devaluación y también con la quita de retenciones, así que tuvieron un año para transitar tranquilamente. Hay que ver lo que pasa el año que viene, si los costos realmente comienzan a subir y si suben en relación a la inflación del año pasado, o sea, de este año, o a la inflación esperada en 2017. Por ahí va a estar un poco la cuestión. Bueno, muy bien, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen una casa de fin de semana, cuáles son las compañías más convenientes para asegurarla. Y atención, porque hay un seguro para viviendas no permanentes. Nos estamos refiriendo a la casa del fin de semana, esa casita en la costa, cuya principal preocupación para los dueños tiene que ver con la posibilidad de robo. Y existe la posibilidad entonces de contar de un seguro para el hogar, con un seguro para el hogar, con una condición: tener desde ya con la misma empresa contratado un seguro para el hogar con la vivienda donde uno sí reside. Es interesante, y les vamos a dar un ejemplo como siempre, que ustedes conozcan los montos de los cuales estamos hablando, desde ya un costo mensual, para una casa, por ejemplo, ubicada en Pilar, dentro de un country, ¿sí? Es distinto al caso que damos a veces en otro tipo de barrios, como por ejemplo en una localidad de la costa, no. Esto es en un country en Pilar, de unos 150 metros cuadrados. 3 millones incendio, edificio, la suma asegurada. 120.000 incendio contenido, 120.000 pesos responsabilidad civil linderos. El mismo valor para hechos privados, atención porque incluye adicional de granizo. Y los valores que estamos manejando, acá los tenemos, es 370 pesos para Provincia Seguros, Allianz 443, San Cristóbal 451, 459, Mapfre, Sura 466. Más arriba nos encontramos con Integrity en 468, Federación 471, Mercantil 475, 479 pesos, Sancor y QBE en 487 pesos. Información importantísima si usted tiene una casa de nuevo en alguna localidad que no sea la de permanencia y bueno, un incentivo más para contratar un seguro para el hogar de usted estar interesado, como siempre, más de una compañía para consultar. Bien, un costo realmente accesible que te permite, ¿no?, estar tranquilo. Vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a comenzar hablando de lo sucedido a nivel local, donde hoy se registró la quinta caída seguida de los récords que se habían registrado la semana pasada. Estamos hablando, ¿no?, de alrededor de 1.700 puntos de caída en los últimos 5 días. Gustavo. Sí, muy importante. Ha logrado alcanzar un soporte, como se dice en términos técnicos, porque cuando la caída se empieza a materializar, todo el mundo está mirando para abajo cuál es el punto de soporte, cuál es el punto mínimo a partir del cual empiezan a aparecer los compradores. Bueno, están apareciendo los compradores a cuentagotas. Creo que el soporte técnico, la caída ha sido muy fuerte y ha alcanzado la media de 50 ruedas. Una media muy fuerte. De ahí en más tenés otro 10-15% para abajo, si es que cruza y cruza con volumen, con fortaleza, para que encuentre el siguiente soporte. Que nadie está esperando un 10-15% de caída en pesos del Merval, pero que todo el mundo está mirando para abajo a raíz de otro problema que se sucede en los mercados internacionales. ¿Cuál fue el motivo, ¿no?, de esta caída tan pronunciada, Gustavo? Bueno, como es de público conocimiento, la semana que viene se vota para presidente en Estados Unidos. Actualmente Hillary Clinton encabeza las encuestas, pero se han dado a conocer 2 o 3 encuestas en las últimas horas y en los últimos días que han dado como ganador primero en el voto electoral a Donald Trump. También tenemos que mencionar que el voto popular no es el voto electoral, con lo cual hay que ver qué es lo que hacen los electores. Hoy los electores están dando una amplia mayoría a Hillary Clinton como posibilidad de ganar la presidencia, pero no descontemos lo que vaya a pasar en 3 estados claves,
como es Nevada, Carolina del Norte y sobre todo Florida, en donde ya vemos que en Florida los electores van a pasar a votar a Donald Trump como ganador. Todos los electores de ese estado suman como electores para Donald Trump, con lo cual hay que ver en esos casos donde estamos en el margen y donde hay muchos electores que puede llegar a resultar favorable para justamente Donald Trump. Bueno, esta noticia generó, ¿no?, ondas expansivas en todos los mercados. Vamos a continuar hablando en el próximo bloque justamente de esto. Vamos a cerrar ahora este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Soy Irma y voy a casarme por segunda vez con el mismo hombre. Te amo como el primer día. El compromiso de que sea para siempre. La Perseverancia Seguros. Desde 1905, su compañía de confianza. Estar seguro es una elección. Auto, moto, hogar, praxis médica, accidentes personales. Triunfo Seguros, la mejor opción en todo el país. Estamos de regreso y como siempre te vamos a brindar información sobre una entidad financiera y también te vamos a contar algunos datos que vienen trascendiendo del blanqueo de capitales. Y mientras vemos en pantalla, por supuesto, información de las principales entidades financieras, les cuento que el blanqueo está siendo un éxito mayor del esperado. Entraron 4.600 millones de dólares de plata en efectivo que estaban fuera del sistema financiero y se esperan que en esta segunda etapa, que termina, bueno, hasta marzo del año que viene, entren más de 80.000 millones. Es la cifra que están estimando si uno empieza a contar propiedades y cuentas en el extranjero. Lo único que entró por ahora fueron dinero cash. Muy bien, cambiamos de tema y a partir del arreglo con los fondos buitres en el mes de abril, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales vienen endeudándose frenéticamente. En lo que va del 2016 colocaron alrededor de 50.000 millones de dólares en deuda. Bueno, Magalí Arends conversó con el público sobre este tema. Café Financiero conversó con los ciudadanos para saber qué opinan de este nuevo proceso de endeudamiento que se puso en marcha y si temen que tenga un final turbulento, como en los 90. ¿Está al tanto de que el país se viene endeudando de forma importante en lo que va del año? Sí, y me preocupa. Sí, obligatoriamente y necesariamente lo está haciendo. Creo que en alguna medida, por lo menos endeudarnos, tenemos que endeudarnos porque si no, no se puede cumplir con los requisitos de todos los ciudadanos. ¿No cree que la deuda solo sirve para patear los problemas económicos para más adelante y que es mejor enfrentar los problemas económicos ahora? Eso viene pasando en la Argentina desde hace 100 años. Cuando uno tiene una deuda, ya sea en tu casa, generalmente estás dependiendo de esa deuda. Creo que es lo que le pasa al país en este momento. Algunos comparan este proceso de endeudamiento con aquel que ocurrió en los 90 y temen un final parecido a aquel entonces. La Argentina tiene ciclo, cada 10 años algo grave ocurre, siempre distinto. Mi humilde punto de vista, creo que a ese punto vamos. No quisiera que esto pasara, pero bueno. Es comprensible ese temor, pero me parece que la forma de encarar el problema y la ideología es otra que finales de los 90, así que por lo menos tengo fe de que vamos a ir adelante. Comparto la decisión del gobierno de utilizar el endeudamiento para ir corrigiendo gradualmente el enorme déficit fiscal que heredó, pero si se excede en el gradualismo y se abusa de la deuda, podemos tener problemas serios no muy lejos, ¿no?, en el tiempo.
Sí, Ale, quizás lo más llamativo de este proceso de endeudamiento es que ya pronto va a ser un año del arreglo con los fondos buitres, y que las tasas de interés, sobre todo para las provincias, no han bajado significativamente. Sería distinto si Argentina pudiera endeudarse al 2 o al 3% como en la mayoría de las provincias, de los países de la región, pero el costo es mucho más elevado que ese. Sí, eso también es algo que agrega elementos de preocupación. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a continuar justamente analizando el impacto que ha tenido la amenaza, ¿no?, de una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, ¿no?, que han tenido repercusiones, como decíamos en el bloque anterior, Gustavo, en los mercados de todo el mundo. Sí, no solo fueron caídas de las bolsas, fueron caídas de los commodities, fueron caídas de la renta fija, incluso con algo de riesgo. Todo lo que es el high yield o la renta fija sin grado de inversión ha sufrido las consecuencias de un posible triunfo de Donald Trump. Pero veamos por qué pasa eso. Porque Trump tiene algo claro detrás, que es que las tasas de interés tienen que subir y más rápidamente de lo que están por lo menos marcando los futuros de tasas. Con lo cual lo más probable es que sea más agresivo en una suba de tasa, lo cual implica que los mercados emergentes sufran a futuro, que las monedas emergentes puedan devaluarse un poquitito más y que obviamente todo activo de riesgo, obviamente que no gusta de la incertidumbre, le gusta el riesgo pero no le gusta la incertidumbre. Con lo cual la volatilidad es amiga de los mercados, pero ese es el riesgo, que lo decidirás asumir o no si tenés expectativa de mayores retornos. Lo que no le gusta es la incertidumbre. Y Trump es un personaje incierto. Sus propuestas en un 70-80% son totalmente disparatadas. En realidad son imposibles de pasar por el Congreso incluso. Con lo cual ahí hay un factor de incertidumbre muy grande que hace que el dólar se vea fortalecido porque es valor de refugio y donde la suba de la tasa de interés probable hacia adelante lo favorezca. Por eso el dólar está tan fuerte y los mercados emergentes están empezando a sufrir esas consecuencias. Poco por ahora, pero si se materializa puede llegar a abonarse. Bueno, en línea, ¿no?, con lo que decís, hoy se conoció, ¿no?, que 18 premios Nobel de Economía cuestionaron, ¿no?, justamente las propuestas económicas de Donald Trump. Correcto, y esto es lo que vamos a empezar a ver, es decir, mociones de apoyo a Hillary Clinton, que tampoco le está pasando bien, y la reapertura del caso del FBI en este contexto le está dando una mano muy fuerte a Donald Trump, cosa que no podría haber sucedido si esto no hubiese pasado antes. Sí, desde ya. Muy bien, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, brindando información para todos aquellos que nos han enviado consultas sobre la situación de compañías de seguro. Sí, mientras tanto también repasando una información muy importante porque el Senado evalúa la propuesta del proyecto de ley enviado por el gobierno respecto de la ley de riesgos del trabajo. Estamos hablando de este objetivo, este reclamo eterno de disminuir la cantidad de juicios en el sistema, pero como siempre teniendo en cuenta al trabajador, y será en esa línea y detalle fino lo que se determine para el bienestar de todo el sistema. Como siempre, los datos que le aportamos, donde nos mandan la pregunta y se la respondemos, @Café Financiero, en Twitter, en Facebook también, Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Y cerramos este bloque, quédate con nosotros. En instantes vamos a estar analizando las principales noticias económicas de estos últimos días con la compañía del economista Hernán del Villar. Mi objetivo principal en la vida fue siempre la calidad. Para lograr crecer hay que saber adaptarse. Uno tiene que estar comprometido en la sociedad en la que vive. Con Río Uruguay Seguros compartimos el mismo objetivo, ser los mejores siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder.
Pues ya estamos aquí con la presencia del economista Hernán del Villar para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Bien. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Una semana en la que se conocieron algunos datos negativos sobre la evolución de la economía. Se conocieron los indicadores de evolución tanto de la industria como de la construcción con caídas importantes, mayores además que las del mes anterior, ¿no? Que las de agosto. Tenemos caídas del 7,3 en industria y el 13,1 en construcción. ¿Esperabas estos resultados? ¿Te sorprendieron, Hernán? No, no esperaba todavía recuperación. A lo mejor no que fueran peores como fueron malos. Como uno está mirando datos interanuales, no podés saber exactamente dónde estuvo el problema, si en el último mes o en el 12 meses antes. No lo sabés bien. Claro. ¿No? Pero no deberíamos haber esperado antes una mejoría, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que sorprendió por ahí es un recrudecimiento de los datos en relación al mes anterior, no en relación a agosto. Sí, yo creo que eso es el propio movimiento que puede haber de un mes a otro. Ya tenés un Estado que está gastando un poco más de plata, Brasil estabilizándose, pero hay un tema muy fuerte en términos de ingreso a la población. O sea, la economía este año se movió al compás de los ingresos de la población. Claro. Primer semestre una caída muy fuerte, 12, 13%, 12% con el fogonazo inflacionario y obviamente la demora en las negociaciones de los aumentos salariales. Entonces eso fue muy fuerte. Eso se estabiliza a partir de ahí y debe empezar a mejorar a partir de lo que la gente empezó a cobrar en octubre, con los aumentos de las paritarias correspondientes a septiembre, y después tenés otro tanto que debe mejorar con las paritarias semestrales que la gente está cobrando a fin de octubre, principio de noviembre, digamos, ahora, digamos, ¿no? Entonces, ahí los ingresos de la población empiezan a mejorar. Nuestra expectativa, que en los últimos dos meses del año debes recuperar más o menos un 35% de la pérdida del primer semestre. Empezás a recuperar ahí. Y la actividad ahí un poquito empezando a acompañar, porque no es tan directo el aumento del ingreso con el consumo de la gente, con el aumento de la producción. Entonces, en algún momento, entre fines de este mes o fines de año, debemos empezar a notar que la cosa mejora. ¿Atrás de qué? Básicamente, aumento, mejoría o comienzo de la recuperación de los ingresos de la población por la evolución de las paritarias. Tenés el gasto público y tenés los préstamos al consumo. Como ustedes saben, en los últimos ya 2 meses ha empezado una recuperación del crédito al consumo, así que la gente empieza a demandar un poco más. Por lo general eso sucede cuando la gente tiene un poco de mejores expectativas y un poquito más de ingreso. Ustedes saben que en los segmentos de medios y bajos de la población lo que limita el acceso al crédito es la relación cuota-ingreso. Cuando mejora un poquito el ingreso, el banco le da crédito, digamos, ¿no? Entonces eso ese aumento de demanda hace unos 30, 60 días se empezó a notar y hoy en día, el mes pasado fue claramente así. Entonces son todos factores de indicios que estamos cerca de empezar a recuperar, una cosa bastante suave, pero estamos cerca. Entonces hoy la mirada sobre actividad económica es cuándo podemos decir que hay indicadores que implican que empezó a mejorar. Todavía no los tenemos, los famosos brotes verdes se fueron perdiendo, que aparecieron en agosto, y el momento ese es a fines de este mes o a fines del otro, digamos, ¿no? En los próximos 30, 45 días vamos a notar que eso empieza a cambiar la tendencia. Repito, de la mano primero de la recuperación de los ingresos de la población por la manera en que están operando las paritarias. ¿Y coincidís con las proyecciones que se están haciendo para el año que viene de un crecimiento en torno al 3%? Sí, nosotros tenemos 3,3%. Va a ser una cosa entre 3 y 4%. Estos números que están saliendo ahora empeoran un poco la situación de este año. Yo creo que va a ser -2 por lo menos, o un poquito más. Pero me parece que es generalizado. Es decir, yo creo que hay de la situación que tenés hoy, donde viste una caída del salario real muy fuerte y caída de la actividad, lo primero que uno puede decir el año próximo es que baja la inflación y mejora la actividad. A partir de ahí vamos a discutir si la inflación es 22 o 17 o si la actividad crece 4 o 3. Pero primero esa característica va a estar.
Muy bien. Los números que vimos recién, bueno, hacen referencia a que este año no fue un año fácil para muchos sectores. Al mismo tiempo se creía que el gobierno estaba ajustando la economía, producto también un poco de la herencia recibida, ¿no?, del gobierno anterior, pero sin embargo el déficit fiscal sigue en los niveles que estaba el año pasado o incluso más alto. ¿Te preocupa este déficit fiscal? El de este año hay todo un tema con los libramientos impagos que se habían dejado el año pasado. El tema fiscal cambió mucho. El gobierno empezó bastante duro en materia de gasto en los primeros 5 meses. A partir de ahí, mitad de año, toma la decisión de empezar a mirar con más foco o con más vocación de mejorar los ingresos y la actividad económica. Uno puede decir pensando ya en las elecciones del año próximo. Y a partir de ahí el gasto público empieza a acelerarse. Hoy ya estás teniendo incrementos de gasto por encima del aumento de los ingresos, que no pasó en los primeros 5 meses y va a terminar el año de esta manera así, ¿no? Entonces tenés un aumento del déficit primario, digamos, y tenés un poco un aumento de las necesidades de financiamiento en este año. Y se corrige, y el otro punto, a la luz de lo que pasó con las ofertas a los jubilados, de pagarle los atrasos, los juicios y compañía, se corrige en el presupuesto la estimación se había hecho a principio de año, sobre el año próximo. Entonces, tenés el año que viene que el gobierno ahí empieza a plantear una corrección fiscal con ingresos más altos que los gastos, por bastante poco, por 3 o 4 puntos, y que hay signo de pregunta sobre eso. Por lo tanto, eso está un poquito, yo creo que va a haber que el gobierno va a tener que ir mostrando un poco de en qué camino va, y claramente no es un año de fuerte ajuste fiscal el año próximo, está planteado así, y por eso todo el esquema el gobierno pone de endeudamiento. El tema de que hablábamos justamente del bloque anterior, ¿no? Claro. Ahora estamos hablando de números del 6-7% de déficit con respecto al producto y tasas de endeudamiento de interés que van al también 7-8% para varias provincias y quizás también para la nación el año que viene si no baja el costo financiero o si los Estados Unidos suben la tasa de interés. Estos son números de crisis, claramente. 7% de déficit más deuda subiendo al 7-8% anual, sí. Son números ya tocando lo riesgoso. Déficit, todos sabemos cuál es el activo que tiene Argentina hoy en día. Ganó en credibilidad y tiene una situación de inicio de nivel de deuda bajo. Esos son los 2 activos principales que tiene. A partir de ahí empieza a andar. Uno mira el año próximo y los mercados parecen dispuestos a financiar a Argentina. Yo creo que va a tener que ir mostrando, sobre todo avanzado el año próximo, algunos indicios de hacia dónde siguen los años siguientes en materia fiscal. No me parece que el problema esté tan focalizado el año próximo. Partimos de un nivel de deuda bastante bajo. Y si uno mira el tema de la deuda, incluso mira los niveles de déficit, la realidad, las necesidades incrementales de deuda están entre 3 y 3,5 puntos del PBI. Porque le tenés que sacar toda la deuda interna, toda la deuda entre el propio sector público. Entonces, claro, partiendo de 23, 24 de deuda, con 3 puntos y medio de crecimiento anual, tenés por lo menos un par de años bastante cómodo, digamos, ¿no? Pero yo creo que... Pero es fundamental, señalás, marcar una trayectoria, ¿no? Como para ir cerrando. Sí, sobre todo sobre fines de año. Yo creo que de mitad del año que viene, mostrando el año siguiente, mostrando el 18, va a tener que empezar a mostrar alguna vocación de que estas cosas se vayan corrigiendo. Hoy por hoy, me parece de donde partiste, y en un marco político de que el gobierno ganó en credibilidad externa, básicamente, me parece que ese marco, los mercados le dan ese colchón. Muy bien, bueno, Hernán, muchas gracias. Nos vamos entonces con las reflexiones de Hernán del Villar sobre los temas que preocupan sobre el futuro de la economía, bueno, en particular justamente lo que va a suceder con la actividad económica el año que viene y los temas centrales para mirar en los próximos años del déficit fiscal y el endeudamiento. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.